Seol, Hades o infierno. La verdad bíblica que todos deben saber antes de morir. Ok, leo un texto bíblico con el que vamos a iniciar, que es el de Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Ya habíamos visto mucho la semana anterior, ¿verdad? Llegamos creo que hasta el versículo 13. Entonces vamos a ver esto. Dice el texto, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Hoy, mis hermanos, iniciando con este texto, hoy vamos a meter las manos en una de las confusiones más grandes que existen en la cristiandad del día de hoy. Y esto no es un error menor, hay que prestar mucha atención. Es un error, mis hermanos, que ha enviado a millones, ojo, es un error que ha enviado a millones a una falsa seguridad y a otros al terror completamente innecesario. Por ejemplo, mis hermanos, la cultura popular, las películas, los dibujos animados y hasta muchas, incluso muchas predicaciones han creado un cóctel, ¿verdad? Explosivo de ideas sobre lo que es el más allá. Algunos creen algunos creen que todos van a ir al cielo porque dicen ellos, porque Dios es un Dios de amor y al final Él no va a condenar a nadie. Están pero erraiticos. Otros creen, mis hermanos, que el infierno es un lugar donde el diablo, se lo imaginan, creen que el diablo, ¿verdad? Es un rey y que se divierte torturando a las personas y a los cristianos que fueron ahí, los demonios ahí. Algunos creen eso. Muchos otros piensan que al morir o vas directamente al infierno o directamente al cielo. Y otros, mis hermanos, confundidos, creen en un limbo o en un purgatorio donde, según ellos creen, donde se pagan los pecados pendientes. Pero, mis hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, habla con una precisión quirúrgica que no permite, la Biblia no permite ese tipo de mezclas. Y hoy, mis hermanos, con el bisturí, tanto del griego y del hebreo del original, vamos a operar ese tumor de confesión, ¿verdad? Vamos a convertirnos en esos médicos y vamos a operar ese tumor de confusión y de locura. La pregunta que vamos a responder el día de hoy es vital para nuestra eternidad. Entonces, si hoy usted muere, usted o cualquiera de nosotros muere, ¿a dónde van a ir o a dónde vamos a ir? Pregunto, ¿vas a ir directamente al cielo o vas directamente al infierno? ¿O hay algún lugar intermedio? Aquí, mis hermanos, aquí es donde viene la advertencia, es una advertencia honesta. Lo que hoy vamos a descubrir puede chocar con lo que usted muy probablemente le enseñaron en su iglesia, con lo que usted ha visto en las películas y hasta con lo que algunos pastores incluso predican por tradición. Pero hoy aquí, mis hermanos, mi compromiso no es con la tradición, es con la verdad de la escritura. Hoy vamos a ver, mis hermanos, la diferencia entre el Seol del Antiguo Testamento y el Hades del Nuevo Testamento. No son el infierno. La diferencia entre el Hades, lugar de espera provisional, y Gehenna, lago de fuego, el destino eterno final, también como una mala traducción, vamos a ver cómo una mala traducción en la Vulgata Latina de Jerónimo de Estridón, básicamente metió la palabra infierno donde debía de decir Hades, y cómo eso confundió a la iglesia por más de 1000 años y abrió la puerta a la doctrina del purgatorio. Ahora, también vamos a ver dónde está el diablo ahora. ¿Dónde está? ¿Él es el rey del infierno? Les doy un spoiler. No, no lo es. Él es también un prisionero que va a ser castigado. El orden, también vamos a ver el orden exacto de quiénes van al lago de fuego y cuándo. Y lo más importante, mis hermanos, cómo podemos tener la certeza de que tu nombre y mi nombre está en el libro de la vida y no en la lista de los que van a ser lanzados en el lago de fuego. Y no miento, mis hermanos, en serio. Este estudio de hoy es como una radiografía del destino eterno. Puede incomodar, sí, pero puede salvarnos de un error fatal, porque la eternidad, mis hermanos, es demasiado larga para equivocarnos de destino. Y entonces, si ustedes alguna vez se han preguntado qué pasa realmente cuando alguien muere, bueno, no se puede perder este estudio de lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces pregunto, ¿alguna vez usted se ha preguntado qué pasa realmente cuando alguien o alguna persona muere? Bueno, repito, la cultura, las películas e incluso algunas iglesias han creado una mezcla confusa de conceptos sobre el más allá. Hoy vamos, y repito, y vamos a ir a la fuente directa que es la Biblia, y en Apocalipsis 20, Juan ve algo asombroso. Dice el texto, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Pero, ¿qué es el Hades? Es lo mismo que el infierno, el Hades. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto importa el día de hoy? Le importa a usted y a mí el día de hoy, mientras usted y yo respiramos. ¿Por qué importa? Bueno, preparémonos, mis hermanos, porque lo que vamos a descubrir no solamente va a aclarar confusiones centenarias, sino que va a confrontar lo que creíamos saber sobre la eternidad. Este no es, como dije, este no es solo un estudio escatológico, es un asunto de vida o muerte, o mejor dicho, un asunto de vida o muerte segunda. Amén. Apocalipsis, habíamos quedado ya la semana anterior, quedamos hasta el versículo 3, aquí ya continuamos del 15, del 14 en adelante. Apocalipsis 14, 15, la muerte y el Hades son destruidos. Aquí dice el texto, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es, dice el texto, esta es la muerte segunda. Aquí el apóstol Juan
o mejor dicho, aquí en esta, porque el que voy a leer es otro versículo, el apóstol Pablo, por ejemplo, describe y hace una declaración también profunda en 1 Corintios capítulo 15, 26, que él dice, y el postrer enemigo que será destruido, dice Pablo, es la muerte. Recordemos que el que escribió el Apocalipsis fue Juan, ¿verdad? Para que no nos confundamos, es que mencioné a Pablo por 1 Corintios que acabo de leer. Pregunto entonces, mis hermanos, ¿por qué la muerte? ¿Por qué la muerte es el gran enemigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Mis hermanos, porque como lo explica el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23, él lo explica y dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, mis hermanos, la muerte, ojo, la muerte ha sido el azote de la humanidad desde la caída de Adán y Eva. El ser humano ha muerto desde que Adán y Eva pecaron y hasta el día de hoy el ser humano sigue muriendo. Ahora, mis hermanos, es crucial hacer aquí una pausa, un momento, una pausa para aclarar algo que confunde por lo general a muchos creyentes y que es negado incluso por algunos grupos, incluyendo algunas corrientes judías. Por ejemplo, la Biblia habla de diferentes lugares para los muertos y usted y yo no tenemos que mezclar esto, hay que entender esto. Número uno, el que vamos a ver, el Seol. Primero voy a dar estas pautas para entender esto. El Seol, ¿verdad? Es la transliteración del Hades en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué es el Seol Hades? El Seol o el Hades es el reclusorio provisional, no es el infierno final. Pongan atención, ese es el primer punto. Ahora, ¿qué es? Bueno, ¿qué es el Seol? En el Antiguo Testamento, mis hermanos, se le llama Seol o Sheol del hebreo. Y en el Nuevo Testamento es la transliteración de Sheol a Hades o Aides en el griego. No es el infierno final. Pongan atención. Voy a explicar esto de una forma sencilla. Imaginémonos un centro de detención preventiva. No es la prisión definitiva, mis hermanos, no es la prisión definitiva, sino es un lugar de espera donde van todas las almas de los que mueren buenas y malas a la espera de qué, Luque, a la espera del juicio final. Por eso, mis hermanos, cuando una persona muere el día de hoy, la Biblia no dice que va al infierno, sino que desciende al Seol, al Hades, vean Génesis 37, 35, Salmo 16, 10 y Hechos 2, 27. Otro punto, veamos los dos compartimentos. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús, en la historia del hombre rico y Lázaro, o de Lázaro y el rico, o rico y Lázaro, de Lucas 16 y el 19 al 31, Jesús nos muestra que en el Hades, ojo con esto, que en el Hades había dos secciones separadas por un abismo. Un lugar de consuelo, que es llamado el seno de Abraham, para los justos, y un lugar de tormento para los malvados. Ambos, pongan atención, ambos estaban en el Hades esperando. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Número dos, el infierno, el Gehenna o el lago de fuego, que es la prisión eterna y definitiva. ¿Qué es esto, Luker? Bueno, eh, ¿qué es? Aquí, mis hermanos, esto sí es el castigo. Perdón, es que se me está moviendo esto el mouse por mucho. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto sí es el castigo eterno. En los evangelios, mis hermanos, Jesús lo llama Gehenna, ¿verdad? Del griego Gehenna, refiriéndose al valle de Hinnom, que eso, el valle de Hinnom, mis hermanos, era un basurero donde el fuego nunca se apagaba. En Apocalipsis, por ejemplo, el apóstol Juan lo llama lago de fuego, limetos piros del griego. Ahora, escuchen esta explicación para entenderlo. Este es el veredicto final y la sentencia ejecutada. No es un lugar, ojo, este lugar no es un lugar de espera, es el destino definitivo después del juicio del gran trono blanco que menciona Apocalipsis 20, del 11 al 15, que ya lo vimos. Nadie, ¿verdad? Nadie está en el lago de fuego todavía. No hay nadie todavía en ese lugar. Todos los muertos, desde Adán hasta el día de hoy, están, por así decirlo, entiéndalo bien, en ese estado intermedio, en el Hades o el Sheol, esperando ese juicio. Aquí viene una pregunta interesante. ¿Es real entonces este lugar? Absolutamente es real. Jesús, mis hermanos, quien nos amó, mis hermanos, hasta morir por nosotros, fue Jesús, de hecho, escuchen esto, fue Jesús quien más habló y advirtió sobre el infierno como tal. Vean Mateo 10, 28, Mateo 25, 41, Marcos 9, 43, por ejemplo. Entonces, mis hermanos, negar el infierno es llamar a Jesús un mentiroso o un alarmista. Y su realidad es tan cierta como la realidad del cielo mismo. Ahora, quiero darles un dato histórico en este punto para que comprendan algo, y es un dato histórico, incluso crucial y es verificable. Cualquiera de ustedes lo puede verificar. Esta confusión, mis hermanos, tiene raíces profundas documentadas. Por ejemplo, en la Vulgata Latina, ¿verdad? La traducción oficial de la Iglesia Católica Romana desde el siglo IV hasta mediados del siglo XX, esta es la Vulgata Latina, el traductor Jerónimo de Estridón tradujo sistemáticamente la palabra Hades como infernum o inferi del latín, de donde procede la palabra al español nuestro infierno. Ahora, veamos otra evidencia textual directa. Mateo 16, 18. Este es el texto griego en original, lo que les voy a mencionar. En el griego original dice Pilai Haidou, es decir, las puertas del Hades. La Vulgata Latina, mis hermanos, en la edición de Stuttgart,
registra portae inferi. Ojo, así lo registra del latín, portae inferi, las puertas del infierno o los lugares bajos. Esta misma traducción, Hades, ¿verdad? Que la ponen como Hades igual infernum, se aplica en todos los pasajes del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es la consecuencia doctrinal con esto que estoy hablando? Esta decisión de traducción diluyó la distinción bíblica entre el Hades, el estado intermedio de espera, no purgatorio, aclaro, estado intermedio de espera, y el Gehenna o lago de fuego, el juicio final eterno. Al tener, ponga atención, al tener un solo término, ¿verdad? Un término como paraguas, infernum, para ambos conceptos se creó un marco lingüístico donde el infierno podía incluir diferentes estados o niveles. Por ejemplo, eruditos, ojo con esto, eruditos en historia de la doctrina, como por ejemplo Jaroslav Pelikan en su obra, titulada como The Christian Tradition, History of the, no sé qué, ahí se los voy a compartir porque no sé inglés, la verdad, pero ahí se los voy a compartir. Señalan que este marco conceptual fue uno de los factores que proveyó el contexto para el desarrollo teológico posterior de doctrinas como el purgatorio en la Edad Media. Esta doctrina, mis hermanos, fue formalmente definida como dogma católico en los concilios ecuménicos de Lyon en 1274 y Florencia de 1439, y cuyas, ojo con esto, y cuyas actas incluso se conservan. Así de sencillo, en serio. Ahí se los voy a compartir posteriormente. Entonces, esto no es una teoría, es un hecho de crítica textual e historia de la traducción. Entonces, esto muestra, mis hermanos, por qué es indispensable volver siempre a los idiomas originales. No estoy diciendo que volvamos a la cuestión de celebrar cuestiones hebreas, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que volvamos al lenguaje, a analizar el lenguaje original, volver siempre a los idiomas originales de las escrituras para evitar que decisiones de traducción, por bien intencionadas, ¿verdad? Que éstas fueran en su tiempo, oscurezcan las distinciones precisas que Dios ha revelado en su palabra. Amén. Otro punto, veamos la soberanía total de Dios en este punto. Y aquí les digo de una vez algo, el diablo no es el rey del infierno. Si usted ha tenido siempre la idea de que el diablo está sentado en un trono en el infierno, pues lea la Biblia en primera instancia, ¿verdad? Como una exhortación, y prepárese y estudie la otra, deje de estar creyendo cuentos y estar viendo películas como la de Adam Sandler, que hay una película que él es el hijo del diablo, y otro pocotón de películas que muestran cosas que no son ciertas como tal. Veamos esto para entender esto. Hay una peligrosa, mis hermanos, una peligrosa promovida, mejor dicho, vamos a ver, una idea peligrosa. Hay una idea peligrosa que está promovida por películas y por el folclore, que es que el diablo gobierna en el infierno y que el diablo está y riéndose y atormentando a la gente con un tenedor, un tridente y esto es falso bíblicamente. Esto no tiene sustento bíblico. No tiene sustento en la Biblia en lo absoluto. Mis hermanos, Satanás y sus demonios no son carceleros, son prisioneros. El lago de fuego, mis hermanos, fue preparado primero para el diablo y sus ángeles. Vean Mateo 25:41. Ellos, tanto Satanás como sus ángeles, serán lanzados allí para ser atormentados. Apocalipsis 20:10, que ya lo vimos. Dios, mis hermanos, es el juez soberano. El Salmo 139:8 dice, pongan atención a lo que dice este salmo: si en el Seol o el Sheol hiciere mi estrado, he aquí, tú estás allí. ¿Quién está allí? Dios. Dios reina, mis hermanos, en los lugares de los muertos. No hay ningún lugar, ni el Hades, ni el infierno, fuera del dominio absoluto de Dios. Los ojos de Dios observan todo. Él está en control de todo. Por eso, mis hermanos, cuando ustedes y yo, o mejor dicho, cuando nuestro texto dice que la muerte y el Hades son lanzados en el lago de fuego, es el acto final de Dios. Dios toma ese reclusorio provisional, el Hades, y su último fruto, la muerte, y los arroja, según la escritura, a la incineradora eterna, el lago de fuego, para ser destruidos para siempre. Mis hermanos, este es el postrer enemigo siendo abolido. Amén. Vamos comprendiendo. Entonces, el lago de fuego, mis hermanos, el lago de fuego es el infierno, el lugar de condenación final. Es equivalente a la muerte segunda. El lago de fuego, mis hermanos, es una figura de dicción, ¿verdad? Poderosa para ayudar a nuestro limitado entendimiento, el entendimiento humano, obviamente, para poder comprender la terrible realidad del castigo eterno, que no obstante, se corresponde con una realidad horrible y literal. Ojo, la muerte segunda es, en esencia, la separación eterna y consciente del individuo de la comunión con Dios.
Por ejemplo, el hombre, mis hermanos, el hombre a causa, el ser humano, ustedes y yo, a causa del pecado, nacemos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, como lo dice 1 Timoteo 1:15. Y esa salvación, mis hermanos, se recibe como un regalo de la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo, como dice Efesios 2, del 8 al 9. La salvación, mis hermanos, la salvación, sin embargo, se recibe aquí en este mundo, hoy, ahora, mientras tenemos vida. Quien pasa a la eternidad sin haber recibido el regalo de la salvación, ¿verdad? Ojo, voy a repetir esto. Cualquier persona que muera hoy, mañana, pasado mañana, en 10 años o lo que sea, que pase a la eternidad sin haber recibido el regalo de la salvación, experimentará la muerte segunda. Amén. Versículo 15 de Apocalipsis 20 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vean, pongan atención, mis hermanos. Este texto es en cierto sentido una expresión de Juan 3:16. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahora, aquellas personas o aquellos seres humanos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, son los que rechazaron por defecto el amor de Dios y no pusieron su fe en Cristo Jesús. El resultado, mis hermanos, de dicha acción es la perdición eterna. El mismo apóstol Juan lo dice él, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Podríamos decir, mis hermanos, que el que tiene al Hijo tiene también su nombre inscrito en el libro de la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios será lanzado al lago de fuego y sufrirá la muerte segunda, si lo vemos desde ese punto de vista. En el lago de fuego, mis hermanos, estarán, para que lo vean, quienes se van a encontrar ahí, ¿verdad? En el lago de fuego van a estar la bestia, el anticristo, el falso profeta, los demonios, Satanás, ¿verdad? Y todos los seres humanos que se metieron, que se sometieron a la voluntad de Satanás y se negaron a recibir la salvación provista por el Mesías. Aclaración, como estamos en Apocalipsis, también estamos hablando de algo que va a suceder en el futuro, pero esto es una realidad del día de hoy. Todas aquellas personas, y lo voy a decir con todo respeto y la mayor delicadeza, cualquier familiar, cualquier amigo, cualquier vecino, suyo o mío, que muera sin haber recibido el regalo de Jesús de la salvación, pasará por ese proceso eternamente. Pero quiero que entiendan algo, no todos llegan al mismo tiempo. Algunos tienen el boleto de ida antes que otros, pero al final todos llegaremos a enfrentar un día a la muerte. La Biblia nos muestra, por dicho sea paso hablando de eso, la Biblia nos muestra un orden preciso y solemne en esto. Número 1, los primeros, pongan atención, los primeros en ser lanzados en el lago de fuego son, número 1, son el anticristo y el falso profeta. Esto ocurre inmediatamente después de la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 19:20, ya lo habíamos visto. Son arrojados, estos personajes dice el texto, que son arrojados vivos, sin pasar por la muerte física, por el Hades, ni en un juicio, más bien ni por el Hades, en un juicio directo y ejemplar. Estos dos son los dos personajes, son los primeros inquilinos de ese lugar de tormento eterno. Así es simple. Número 2, 1000 años después, mis hermanos, ¿verdad? Al final del milenio, Satanás es liberado brevemente e incita una rebelión, que ya la vimos, incita una rebelión final, y entonces Satanás es lanzado al lago de fuego para unirse al anticristo y al falso profeta en su tormento eterno, Apocalipsis 20:10. Y número 3, finalmente, después del juicio del gran trono blanco, la muerte, el Hades y todos aquellos seres humanos cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20, 14 y 15. Este es el destino eterno, mis hermanos, y triste para todos los que rechazaron y rechazan el día de hoy todavía a Cristo Jesús. Este es el orden, mis hermanos, no es casual. Este orden no es casual. Muestra o nos enseña que los arquitectos máximos de la rebelión contra Dios, el anticristo y el falso profeta, reciben su sentencia de primero, seguidos por el instigador original, que es Satanás. El capítulo 20, mis hermanos, de Apocalipsis es uno de los pasajes más importantes y más controvertidos de toda la Biblia. El punto principal de la polémica radica en que la expresión, por ejemplo, 1000 años, aparece 6 veces en los versículos del 2 al 7 de dicho capítulo. Hay personas que entienden que esta expresión se refiere a un periodo, dicen ellos, que creen que es un periodo indefinido de tiempo que comprende desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Pero si ustedes y yo hacemos un estudio objetivo y exegético de este capítulo, basado en una hermenéutica normal, natural o literal,
aporta una interpretación diferente. Los 1000 años, mis hermanos, son un periodo de tiempo concreto que corresponde con el reinado terrenal del Mesías, es decir, el milenio. Ya hemos visto algo. Durante la era milenial, mis hermanos, tendrá lugar la más estupenda manifestación de la gloria divina en la historia de la humanidad dentro de los límites del tiempo. Y aquí hay un punto, o aquí hay un principio hermenéutico clave que confirma esta interpretación que estamos hablando. Pongan atención para que aprendan esto. Cuando las escrituras repiten una palabra o una frase de manera deliberada y concentrada, es una luz intermitente de Dios diciéndonos, presten atención a esto. Esto es crucial. El Apocalipsis 20, mis hermanos, la frase 1000 años, Kilia ete, aparece en el texto 6 veces exactas en solo 6 versículos del 2 al 7. Y esto no es un detalle casual o ahí puesto por guava, decimos aquí en Costa Rica. Número 1, esto enseña claridad, no alegoría. Dios a través del apóstol Juan no dice un largo periodo simbólico o una era espiritual, no dice eso. Él da un número específico y lo repite una y otra vez para evitar cualquier ambigüedad. Si el Espíritu Santo, mis hermanos, hubiera querido señalar un concepto simbólico indefinido, el lenguaje figurado de Apocalipsis ofrece muchas opciones. Por ejemplo, un tiempo y tiempos y medio tiempo. La repetición insistente de 1000 años es un vallado gramatical contra la espiritualización o la alegoría arbitraria. Número 2, establece una duración literal. La repetición sextuple funciona como 6 golpes de martillo, ¿verdad? Sobre un clavo, fijando en nuestra mente la realidad de un periodo de tiempo definido, medible y concreto. Es el mismo principio por el cual Génesis capítulo 1 repite, y fue la tarde y la mañana, para cada día de la creación. Esto establece un marco literal. Número 3, revela un enfoque doctrinal central. La estructura del capítulo, mis hermanos, gira en torno a este periodo. Nos enseña o nos muestra qué sucede al inicio. Satanás ha atado 1000 años. ¿Qué sucede durante? Los santos reinan con Cristo 1000 años. ¿Y qué sucede al final? Satanás es soltado por un poco de tiempo después de 1000 años. La repetición nos obliga a tomar este marco temporal como el andamio estructural de los eventos escatológicos. Por lo tanto, mis hermanos, la controversia se disipa cuando ustedes y yo aplicamos una hermenéutica, la hermenéutica más básica. Creerle a Dios lo que Él dice de la manera en que lo dice o en cómo lo dice. La repetición sextuple de 1000 de la palabra, de la frase 1000 años, no es un misterio para descifrar, sino que es una afirmación divina para creer. Dios está destacando con máxima claridad la realidad del reinado terrenal y visible de su Hijo, Jesucristo, por un periodo específico de 1000 años, como corolario necesario de todas las promesas de los pactos a Israel y el preludio del estado eterno. Entonces, la gloria divina, mis hermanos, la gloria divina que va a ser manifestada en el milenio, solo va a ser superada por la que será revelada durante el reino eterno del Señor, cuando Dios hará nuevas todas las cosas. Por ejemplo, algunos expositores entienden o creen que Apocalipsis 20 del 1 al 10 dicen ellos, que es una recapitulación de los acontecimientos narrados en los capítulos anteriores del Apocalipsis. Nuevamente, mis hermanos, este punto de vista pasa por alto la naturaleza misma del libro, cuyo tema central es la venida del Mesías para establecer su reino de paz y justicia en la tierra. También da de lado el hecho de que Apocalipsis 19:11 y el capítulo 20 al 15 contiene 7 veces la expresión y vi, del griego kai eidon, que ya lo hemos visto. Esta expresión, mis hermanos, se usa para indicar un progreso cronológico. El escritor Juan del Apocalipsis recibe una serie de visiones, comenzando con la venida en gloria del Mesías y concluyendo con el juicio final. Todas estas visiones, mis hermanos, de Juan, siguen un progreso en el desarrollo de los acontecimientos de los postreros tiempos. Número 1, la segunda venida de Cristo. Número 2, la invitación angelical a las aves del cielo para comer carnes de los jinetes y sus caballos. Número 3, la visión de la bestia y sus ejércitos preparados para hacer guerra al Mesías y la derrota de la bestia. Número 4, la visión del encadenamiento de Satanás. Número 5, la visión de los tronos de juicio y del reinado de los santos. Número 6, la visión del gran trono blanco. Y número 7, la visión de la resurrección para condenación. Todos estos acontecimientos siguen una secuencia cronológica que se extiende, como ya lo hemos dicho desde hace tiempo en el estudio, desde el capítulo 19, versículo 11, hasta el capítulo 20, versículo 15 del Apocalipsis. Una hermenéutica histórico-gramatical, natural y contextual que toma en cuenta el uso de las figuras de dicción y el lenguaje apocalíptico del libro, resulta en una afirmación de la fe premileniarista.
Es decir, que el Mesías va a venir a inaugurar su reino de paz y de justicia en cumplimiento de las promesas de Dios en los pactos abrámico, davídico y el nuevo pacto. Solo mediante la alegorización o la espiritualización de las profecías se puede llegar a otro tipo de conclusión. Amén. Entonces, mis hermanos, en el capítulo 20 de Apocalipsis termina con una escena sobrecogedora. Habla de la condenación de quienes confiaron en sus obras y méritos personales para ser salvos. Habla de la muerte segunda y del lago de fuego. También habla de la desaparición de la antigua creación. En contraste, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, el capítulo 21 trata de una nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén, una relación con Dios y un ambiente totalmente nuevo. Juan, el apóstol, sabe que el idioma humano es incapaz de expresar tal como lo imagina, tal como la imaginación humana es incapaz de percibir la realidad de las cosas en el mundo eterno, tal como estas son. Pero ojo con esto, pero en lugar de quedarse Juan así como paralizado por la finitud de la existencia humana, es liberado para describir el fin en una variedad de cuadros de este mundo con lenguaje metafórico para permitir que el carácter del mundo eterno se manifieste. Porque si fuera con un lenguaje así divino, no lo entenderíamos. Entonces, mis hermanos, el lenguaje metafórico utilizado por el apóstol Juan posibilita que el lector, ustedes y yo, percibamos algo de la realidad de la nueva creación, como lo expresa, por ejemplo, un hombre llamado Eugene Boring. Dice, ¿verdad? La mente humana que la mente humana no hubiera podido captar, ¿verdad? Las maravillas que Dios tiene preparadas para sus redimidos. Amén. Entonces, aquí terminamos el capítulo 20. Vamos a entrar de lleno, ya de una vez, a la visión de la nueva creación y de la nueva Jerusalén. Capítulo 21. Amén. Capítulo 21, versículo 1, cielo nuevo y tierra nueva. Vamos a empezar. Dice el texto, y vi un cielo nuevo y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Aquí, mis hermanos, el apóstol Juan comienza este capítulo con la frase, y vi otra vez, Kai Eidon. Esta es la octava vez que el escritor, es decir, Juan, usa esta frase indicando que hay una progresión cronológica en lo que él está describiendo. Un cielo nuevo y una tierra nueva, es decir, una creación nueva. No, pongan atención, no es la renovación o restauración de la vieja creación, sino una completamente nueva. En la profecía, por ejemplo, en la profecía de Isaías, Dios anuncia que creará nuevos cielos, nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Isaías 65:17, y también pueden ver Isaías 66:22. Ahora, en el capítulo anterior, ¿verdad? Que estábamos viendo de Apocalipsis, Juan dice que la tierra y el cielo huyeron delante de la presencia de Dios, Apocalipsis 20:11. La sugerencia aquí es que la tierra y el cielo que ahora existen serán completamente, estos que estamos, ¿verdad? Serán completamente destruidos por el poder de Dios. Aquí le respondo a mi esposa Rose, que me hizo la pregunta un día de esos que estábamos acostados y ella me hizo el comentario, no, estábamos, creo que aquí me hizo el comentario, yo le respondí muy así, pero aquí se responde. Es la tierra y el cielo que ahora existen serán completamente destruidos por el poder de Dios. Ojo, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Pongan atención a lo que viene aquí. El verbo pasaron viene del griego apeiltán. Mis hermanos, es el auristo indicativo en voz activa de aperkomai, que significa alejarse o partir. Recordemos algo aquí que lo hemos visto mucho. El auristo aquí tiene una función profética. Recordemos eso, ¿verdad? Expresa una realidad como que si ya hubiera sucedido, aunque aún es futura. Su uso aquí de este auristo es sinónimo con huyeron del griego epigen, utilizado en el capítulo 20, versículo 11. Ahora, el verbo pasaron que Juan usa aquí precisamente viene del griego apeltán, que ojo con esto, esta es una forma del verbo aperkomai, es una forma del verbo aperkomai que significa irse, alejarse o partir para no volver. Ahora, quiero explicar esto de una manera que tanto ustedes y todos nosotros podamos captar su poder, lo que quiere decir. Por ejemplo, los expertos, los gramáticos dicen que este verbo está, como dije, en auristo indicativo en voz activa. ¿Esto suena técnico? Sí, pero esto es una joya de certeza para ustedes y para mí, para que entiendan. Imaginémonos que usted y yo estamos viendo una película en el celular, ¿verdad? Tenemos dos modos. El video en presente, donde vemos la acción en desarrollo, ¿verdad? Continua. El cielo y la tierra están pasando, se está sucediendo. Y tenemos la otra, la fotografía, que es el aoristo, ¿verdad? Donde capturamos un instante completo y terminado. Ese es el clic. El cielo y la tierra pasaron. Ahora,
El apóstol Juan, mis hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, no usa el modo de video, que es en presente. No lo usa. Él usa el modo fotográfico, la fotografía profética, el aoristo. Ahora, ¿por qué Luke lo hace así? Porque desde la perspectiva de Dios, quien declara el fin desde el principio, Isaías 46:10, la destrucción de los cielos y la tierra viejos, ya es un hecho consumado a los ojos de Dios. Es tan seguro, es tan fijo, tan inevitable, que ya Dios lo describe como una fotografía de un evento que ya pasó, que ya terminó. Aunque desde nuestro tiempo eso es un evento futuro, todavía no ha sucedido, es un evento futuro, pero desde la óptica, ¿verdad?, de Dios, por eso es un auristo profético. El auristo nos dice de algo pasado, pero en la óptica, cuando Juan lo escribe, él lo está poniendo desde su óptica y lo pone como algo que ya pasó, que no ha pasado, pero que es futuro. Entonces, la voz activa, hablando de esto, nos dice quién hace la acción. Pongan atención porque yo he hablado mucho de la voz activa, media y la pasiva y todo eso. La voz activa nos dice quién es el que hace la acción. En este caso, el sujeto, el primer cielo y la primera tierra, recibe y experimenta la acción de partir o de huir. No se van por ellos mismos. Algo o alguien más poderoso los hace desaparecer. Es el poder soberano de Dios ejecutando la sentencia sobre la creación corrupta y corrompida. Por eso, mis hermanos, cuando ustedes y yo leemos el texto que dice, porque el primer cielo y la tierra pasaron, no, nosotros no estamos leyendo una esperanza incierta, estamos leyendo el acta notarial divina, firmada y sellada en la gramática griega de un evento tan garantizado, ¿verdad? La partida definitiva de todo lo viejo, lo manchado por el pecado y la muerte. Este uso es idéntico al verbo huyeron, epigen, en el capítulo 20:11, pintando la misma imagen de una creación contaminada que no puede soportar la presencia santa de Dios en el juicio y desaparece de la presencia de Dios para siempre. La creación presente, en esta que estamos hoy, la creación presente ha sido, mis hermanos, radicalmente afectada por el pecado. Eso es una realidad. Dios la va a destruir totalmente y la sustituirá por otra totalmente nueva por sus cualidades intrínsecas y por su frescura. La vieja creación ha estado bajo la potestad de ángeles. La nueva creación será gobernada por el Rey Mesías, nuestro Señor Jesús. Entonces, la entrada del pecado, mis hermanos, y la muerte corrompió la antigua creación, ¿verdad? Y la convirtió en un lugar de rebelión y alienación, un territorio ocupado por el enemigo. Entonces, su reemplazo con un completo nuevo orden de vida sin muerte, luto, llanto ni dolor es una necesidad. No es solo un lujo, es una necesidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Dios, mis hermanos, creará mediante el poder de su palabra un cielo nuevo que manifestará su gloria y una tierra nueva donde estarán sus redimidos. Dice el texto, y el mar ya no existía más. Mejor dicho, lo podríamos leer de esta forma, y el mar no existe ya más, en la perspectiva de Juan cuando lo está de verdad escribiendo. Quizás, mis hermanos, aún mejor sería darle al verbo una idea de futuro, y el mar no existirá más. Sería mejor así. Ahora, el mar, mis hermanos, pongan mucha atención. El mar en las escrituras, en la palabra de Dios, muchas veces expresa desorden, violencia, caos e intimidación. No, pongan atención, esto no significa que el mar sea malo en sí, no, sino que su aspecto manifiesta hostilidad hacia la humanidad. Entonces, en este texto que estamos leyendo, que en la eliminación del mar, del nuevo orden, es un indicativo de que Dios introduce un cambio objetivo. Ahora, evidentemente, en el estado eterno el mar no será necesario, como lo es el día de hoy, ¿verdad? O como lo será en el milenio, ¿verdad? Obviamente. Amén. Pasemos al otro texto. Apocalipsis 21, versículo 2. La nueva Jerusalén y el fin del dolor. Dice el texto. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Pongan atención a lo que vamos a ver acá. La visión, mis hermanos, ojo, la visión de la nueva creación, ¿verdad? En el versículo 1, que ya la vimos, es seguida de inmediato de la visión de la nueva Jerusalén. Pongan atención, porque en esta no lo vamos a ver, la siguiente semana vamos a ver otros detalles, pero aquí pongan mucha atención. El nombre Nueva Jerusalén, mis hermanos, contrasta con la Jerusalén terrenal. La Nueva Jerusalén es la ciudad santa, perdón, es la santa ciudad, la que desciende del cielo, es decir, de Dios, que desciende de Dios, la que es semejante a una esposa ataviada por su marido. Ahora, la Jerusalén terrenal, mis hermanos, la de aquí, la de este planeta, se ha corrompido a través de los siglos.
En Apocalipsis 11, versículo 8, esta es comparada con Sodoma y Egipto, ya lo habíamos estudiado, por su pecaminosidad. Pero la Jerusalén terrenal, mis hermanos, será restaurada para que sirva de capital en el milenio. Vean Zacarías 8:3, Zacarías 14:16 al 17, y van, estudien eso. La antigua Jerusalén, mis hermanos, es suficientemente, ojo, repito, la antigua Jerusalén es suficientemente buena para el milenio, pero no para la gloria final. No puede negarse, mis hermanos, que la Jerusalén terrenal recibirá muchas bendiciones durante la era del reino. Eso no se puede negar. Vean lo que dice este texto. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá, Sión, recordemos que es, hasta hablando de Jerusalén, de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías capítulo 2, versículos 3 y 4. Pero pongan atención, pero la gloria de la Jerusalén celestial sobrepasará con creces la de la Jerusalén terrenal, porque Dios Todopoderoso y el Mesías estarán allí en medio de su pueblo. La nueva Jerusalén es pues un aspecto importante de la nueva creación que Dios ha diseñado para reemplazar la antigua creación. Amén. Versículo 3, Apocalipsis 21. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pongan atención a lo que vamos a ver aquí. La voz que el apóstol Juan escuchó probablemente era la de un ser angelical. La expresión gran voz sugiere que era lo bastante fuerte que podía ser escuchada a gran distancia. Sigue diciendo el texto. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Vean qué bonito esto. Esta frase, mis hermanos, refleja el vocabulario del Antiguo Testamento. En el desierto, recordemos, Dios habitó en medio de su pueblo. Levítico 26, 11 al 12. Dios, mis hermanos, le prometió a Moisés diciéndole, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33, 14. En la nueva creación, mis hermanos, Dios estará con su pueblo de manera permanente. La destrucción del pecado y su secuela, ojo, y su secuela, la muerte, harán posible que haya una inquebrantable comunión entre Dios y sus redimidos. La presencia de Dios en las escrituras frecuentemente sugiere comunión y bendición. Amén. Versículo 4 para avanzar. Dice el texto, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vean, mis hermanos, la nueva creación vendrá acompañada de una nueva condición para los redimidos. Dios enjugará cada lágrima de los ojos de ellos, dice el texto griego. Y esta frase, mis hermanos, pone de manifiesto la ternura y la compasión de nuestro Dios. La historia de la humanidad, mis hermanos, está plagada de miseria, dolor, muerte, hambre, lágrimas, conflictos, sinsabores, guerras, etcétera. Todo esto, mis hermanos, estará ausente de la Jerusalén celestial. Por ejemplo, este hombre llamado José Grau lo expresa de una manera tan elocuente cuando él lo dice. Vean lo que dice. Leo textualmente lo que él dice. Abro cita. Dice José Grau. En tanto que estamos en este mundo, somos una comunidad de migrados en lejanas tierras, lejos de la patria. Y mientras somos extranjeros aquí, no lo somos para la Nueva Jerusalén. Efesios 2:19, donde esperamos ir con el Señor, ir cuando el Señor nos llame. La verdadera morada del creyente es la ciudad de Dios. En este mundo es un peregrino. No porque lo desprecie, a la manera de los gnósticos, todo lo contrario. Pero él no puede sino desear los nuevos cielos y la nueva tierra donde morará la justicia, donde se cumplirá perfectamente la voluntad de Dios. Cierro cita de José Grau. Vea, observemos algo bonito aquí, los sustantivos que el apóstol Juan, por ejemplo, en el versículo, utiliza para caracterizar la miseria en la que el ser humano vive hasta el día de hoy, mientras que pertenece a la antigua creación. Número 1, lágrimas. 2, muerte, llanto, clamor y dolor. El escritor José Grau, ¿verdad?, nos está dando una imagen poderosa para poder entender nuestra vida hoy a la luz de la Nueva Jerusalén. Imaginémonos esto. Imaginémonos, ustedes que han aceptado a Cristo, ya ustedes tienen su pasaporte, ¿verdad? Ya tienen la visa del cielo y tienen también su ciudadanía oficial. Pero no es aquí, por ejemplo, pero no es de Costa Rica, no es de México, no es de Guatemala, no es de Argentina, no es de ningún país de esta tierra. El pasaporte suyo y el pasaporte mío dice ciudadano del cielo, Nueva Jerusalén, Filipenses 3:20. Sin embargo, mis hermanos, todavía nosotros estamos viviendo aquí en un país, en un planeta, en un país extranjero, que no es el nuestro. Este mundo es como una tierra de tránsito solamente, un lugar donde estamos de paso.
Por eso, mis hermanos, José Grau dice que ustedes y yo somos emigrados, somos peregrinos. No significa, entiendan esto, no significa que odiemos este mundo como los gnósticos, que es una secta antigua que creía que todo lo material era malo. Al contrario, como dice José Grau, amamos la creación de Dios, servimos aquí, trabajamos aquí, amamos a nuestra familia aquí, pero no, en nuestro corazón, en nuestro corazón hay un anhelo profundo, una nostalgia del hogar que no es por nuestro país terrenal, sino por nuestra patria verdadera. Amén. Entonces, aquí, en este país, ¿verdad? Extranjero, nosotros experimentamos, por ejemplo, documentación temporal, cuerpos que se enferman y mueren. Leyes extranjeras, el pecado y la injusticia que gobierna este sistema. 3, inseguridad, dolor, pérdida, lágrimas, etcétera. Pero en nuestra patria celestial, la Nueva Jerusalén, nosotros vamos a tener ciudadanía eterna, cuerpos glorificados, el gobierno perfecto de nuestro rey, donde solo reina la justicia. Y número 3, seguridad absoluta. Nada que llore y nada que duele, nada que duela. Así es simple. Entonces, mis hermanos, ser peregrino no es despreciar el viaje, no, es saber con certeza a dónde se va a llegar. Nuestro corazón, ¿verdad? Ancla no está aquí, está anclado allá, donde Cristo está preparándonos lugar. Mientras ustedes y yo caminamos por este mundo, mis hermanos, cada lágrima, cada dolor, es como un recordatorio que nos susurra al oído. Este no es tu hogar final. Aguántese un poquito más, un poco más. Tu patria, donde todo será hecho nuevo, te está esperando, a usted y a mí. Por eso, mis hermanos, cuando ustedes y yo leemos la lista de las miserias de que menciona Juan, lágrimas, muerte, llanto, clamor, dolor, etcétera, etcétera, no nos hundimos en la desesperación. Los reconocemos como los sellos postales del país extranjero en el que estamos viviendo temporalmente. Y nos hace anhelar a ustedes y a mí con más fuerza el día en que recibamos el sello final de Dios en la frente. Apocalipsis 22:4. Y ustedes y yo entremos por las puertas de la ciudad donde está esa lista de 5 palabras será borrada para siempre. Todos estos puntos, mis hermanos, son sinónimos de infelicidad, debilidad y de opresión espiritual. Todos ellos, de una manera u otra, en mayor o menor grado, ¿verdad? Han sido experimentados por los creyentes en este mundo. Pero un día, mis hermanos, otra vez, un día, en la patria celestial, todas estas miserias serán eliminadas por Dios en aquellos que han confiado en los méritos de Jesucristo. Amén. Porque las primeras cosas pasaron, dice el texto. Así explica Juan el porqué de la eliminación de todas las congojas de los creyentes. El antiguo orden con sus desconsuelos y sus pesares cederá el paso a un nuevo orden de bendiciones y de felicidad eterna. Allí, mis hermanos, los redimidos, disfrutaremos de la consolación personal del Dios Todopoderoso y de la comunión con el Mesías Jesús. Amén. Versículo 5. Versículo 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dice la frase: el que está sentado en el trono. Aquí esta frase que dice, el que está sentado en el trono es probablemente Dios el Padre. El hecho, pongan atención, el hecho de estar sentado en el trono sugiere, pongan atención, sugiere su autoridad y su soberano control de todas las cosas. Él habla, o sea, Dios habla con poder y dice: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y esta, mis hermanos, es una frase enfática en el texto griego, donde consta solo de 4 palabras: idou, kainá, poyo, panta, que literalmente se leería así: mira, nuevas hago todas las cosas. Aquí, el vocablo nuevas del griego kainá significa tanto nuevo en carácter como nuevo en el sentido de hecho recientemente. O sea, Dios solo tiene que hablar para que las cosas existan. Él da la orden y todo es hecho nuevo. Wow, esto es impresionante. Probablemente, mis hermanos, la declaración divina de hacer nuevas todas las cosas dejó al apóstol Juan tan abrumado y tan aturdido hasta el punto de que olvidó continuar escribiendo. ¿Por qué digo esto? Porque fue necesario recordarle a Juan que lo hiciera. Dice, el texto dice: y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, ciertamente, mis hermanos, el apóstol Juan no tenía dudas respecto a la veracidad de la revelación divina. Dios le reitera que las palabras que se le ha ordenado escribir son fieles, del griego pistoi o pistoi, en el sentido de la certeza de su cumplimiento, y verdaderas, aleitinoi, en el sentido de ajustarse intrínsecamente a la realidad.
Toda la palabra de Dios es fiel y verdadera, mis hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12, y absolutamente confiable porque Dios no puede mentir. Tito 1:2, Hebreos 6:18. Ahora, el Apocalipsis forma parte del texto inspirado también. Su contenido es fiel y verdadero. Amén. Entonces, aquí, mis hermanos, sin embargo, se trata de la totalidad de lo que Dios ha prometido, como sugiere el plural palabras, porque la palabra hay palabras, está en plural. Todo lo que Dios ha dicho se cumplirá cabalmente. Ustedes pueden verlo en el capítulo 22, versículo 6. Así de simple. Amén. Versículo 6, capítulo 21. Dice el texto, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Este versículo, mis hermanos, el interlocutor, ¿verdad?, de Juan se identifica más claramente. Él es quien hace nuevas todas las cosas que ya vimos en el versículo 5 y afirma, hecho está. Gegonan, del griego gegonan, hecho está. Pongan atención con esto. Este verbo es el perfecto indicativo en voz pasiva de ginomai y su traducción debería ser de esta manera, se han hecho o han sido ejecutadas. Aquí el sujeto de dicho verbo, ¿verdad? Podría ser estas palabras o todas las cosas del versículo 5 que ya lo vimos. Veamos esto. Hecho está. Gegonan. Este, mis hermanos, como ya lo dije, es el verbo, está en el tiempo gramatical llamado perfecto indicativo en voz pasiva. Ahora, yo sé que esto a algunos les puede sonar complejo, pero esto encierra una verdad gloriosa y sencilla para ustedes y para mí. Veámoslo. Imaginémonos que ustedes y yo vamos a la cocina, ¿verdad? Vamos a la cocina y horneamos un queque. Cuando yo digo queque, porque una vez estaba hablando con una persona, un extranjero, y dice, ¿qué es eso? Queque. Bueno, pastel, eso, ¿verdad? Un pastel. Vamos y decimos, ay, el queque está hecho. Nosotros no solo decimos, lo hice, que es una acción pasada, sino decimos, está hecho. O sea, es un hecho consumado, un resultado que ahora está presente y listo para disfrutar. Entonces, con esta idea, mis hermanos, esta es la idea del perfecto en el griego. Veamos, número 1, el perfecto. Nos dice, mis hermanos, que la acción ya se completó en el pasado, ¿verdad? Que ya se completó en el pasado. Y 2, pero, y esto es la clave, su resultado permanece en un estado presente y permanente. Así de simple. Ahora, cuando Jesús, por ejemplo, para usar esta idea, cuando Jesús gritó en la cruz, consumado es una palabra griega que es tetelestai. Jesús usó un verbo perfecto, que está en perfecto. No solamente Jesús dijo, pagué, sino está pagado en su totalidad y así quedará para siempre. No es que se pagó esa vez y luego, no, hay que seguir dando cuotas. No, se pagó de una vez para siempre. Consumado es que se pagó por siempre y se mantiene vigente. El pago, ojo, el pago por nuestro pecado básicamente quedó en un estado de completitud permanente. Entonces, pongan atención, aquí en la nueva creación escuchamos el mismo eco divino. Gegonan ha sido hecho y permanece hecho para siempre. La nueva creación, mis hermanos, no es solo una promesa futura desde la perspectiva de Dios que declara, que declara el fin desde el principio. Ya es una realidad garantizada y establecida. Es el sello de certeza absoluta de Dios sobre sus promesas. Amén. Ahora, la voz pasiva. La voz pasiva, mis hermanos, nos dice algo igual de importante, que el sujeto, en este caso, todas las cosas recibe la acción, todas las cosas recibe la acción. No es que se hicieron a sí mismas, no, fueron hechas por alguien más poderoso. Es decir, es el acto soberano de Dios, el Padre y el Cordero, quien con su palabra todopoderosa trae a la existencia algo nuevo. Por eso, mis hermanos, la frase hecho está no es solo una frase, es el veredicto final del cielo en tiempo verbal perfecto, declarando que la obra de redención y restauración cósmica ha llegado a su culminación irreversible. Amén. Gloria a Dios por eso. Probablemente, mis hermanos, la lectura de la frase ofrece sentido, eso, cuando dice, lo leeremos así, todas las cosas se han hecho. Podría referirse también al acto de traer a la existencia la nueva creación, o como sugiere, por ejemplo, el erudito John F. Walburn, que es más probable que la referencia sea a la obra realizada a través de todo el drama de la historia humana anterior al estado eterno, ¿verdad? Entonces, la declaración, ojo, la declaración no significa que no haya obras futuras de Dios, sino que una obra principal ha sido completada y que las obras ahora relacionadas con el estado eterno están comenzando. Amén. Ok, vean la frase. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin.
Esta misma frase, mis hermanos, aparece en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 y capítulo 22, versículo 13. Y se utiliza para destacar la soberanía de Dios. El Dios que tiene el control absoluto de todas las cosas, el inmutable soberano del universo. Por ejemplo, vean lo que dice este hombre, Kair. Este hombre comenta y dice, abro cita y leo textualmente lo que él dice. Dice, cuando Juan escribe que Dios es alfa y omega, no es un deísta que coloca a Dios al principio y al final del proceso cósmico al que se le permite marchar mecánicamente sin intervención. Dios es el Dios viviente y cuando los hombres se encuentran en la presencia del Dios viviente, allí confrontan el principio y el fin, el fundamento y la meta de la existencia de ellos. Todo lo que el hombre tiene y es, por encima de todo, la salvación del hombre es de principio a fin la obra de Dios. Cierro cita de G.B. Caer. Este comentarista, mis hermanos, nos está advirtiendo contra un error muy, pero muy, muy común. Pensar en Dios como un relojero distante. Ahora, para hablar de esto, imaginemos a un gran inventor, para dar una idea. Imaginemos a un gran inventor que construye un reloj magnífico. Le hace, rum, rum, le da cuerda y luego el relojero se va y deja que el reloj funcione solo, sin volver a tocarlo nunca más. A eso, mis hermanos, se le llama deísmo. Creer que Dios puso el universo en marcha y luego Dios se desentendió de su creación y dijo, ahí está, me voy, arréglenselas. Eso es deísmo. En esa idea, mis hermanos, Dios sería el alfa, el que lo empezó, y la omega, el que lo encontrará terminado. Pero esto estaría ausente de todo lo que pasa en medio. Pero ojo con esto. Pero el Dios de la Biblia, de nuestra Biblia, el Dios de la Biblia, no es así, mis hermanos. Cuando el apóstol Juan dice que Dios es el alfa y el omega, no, él no está describiendo los dos extremos de una línea que Dios originó. Está describiendo al dueño y sustentador de toda la línea. Este hombre, G.B. Carr, lo explica con una verdad muy poderosa. Dios es el Dios viviente. Él no solo inició tu historia, Él está activamente presente en cada momento de ella, de nuestra vida. Él no solo te va a encontrar al final, Él te está guiando hacia ese final. En su presencia, usted no encuentra a un espectador así lejano, viendo de lejos, sino al autor personal de tu existencia. Esto significa que, mis hermanos, que su vida y la mía no es un accidente mecánico. Tiene un fundamento. Dios te creó a ti, me creó a mí con propósito y una meta. Dios te redime para su gloria. Y dos, tu salvación y la mía no es un logro que Dios solamente certifica al inicio y al final. No, es de principio a fin la obra de Dios. Él te llama a ti, me llama a mí, te justifica a ti, me justifica a mí, te santifica a ti, me santifica a mí y te glorificará a ti y me glorificará a mí. Todo eso es gracia. Por eso el título Alfa y Omega no es una confesión de distancia, sino la máxima declaración de la intimidad soberana y el cuidado providencial de Dios. Él lo empezó todo, lo sostiene todo y lo llevará a su culminación perfecta. Nuestra seguridad, mis hermanos, descansa en que el mismo Dios que dijo, hágase en el principio, dice ahora, hecho está, en la consumación de todo y está con nosotros en cada paso del camino. Amén. Dice el texto, al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ojo, el contexto aquí es similar al que aparece en Apocalipsis 7:17, donde los mártires de la tribulación son consolados y el Cordero los guiará a fuentes de agua de vida. La metáfora, mis hermanos, de la sed se usa para expresar un profundo sentido de necesidad espiritual y es tomado de Isaías 55:1. Por ejemplo, John F. Walvoord dice, abro cita y leo textualmente lo que dice John F. Walvoord, dice, se refiere al carácter abundante de la vida eterna y a las bendiciones que fluyen de ella y es un cumplimiento de la invitación de Isaías 55:1, como lo es también de la de Cristo en Juan 4:10, versículo 10, 13 y 14. Cierro cita de John F. Walvoord. La invitación, mis hermanos, por supuesto, tiene una aplicación para el pecador que aún está sin Cristo y sin Dios en el mundo. A él, Dios lo invita, a esta persona que está sin Cristo, Dios lo invita a que beba de agua de vida, que es Cristo Jesús. Cristo le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Juan 4:10. El agua viva de salvación, mis hermanos, se recibe por la fe. Es decir, pidiéndosela al Señor. El decreto final, mis hermanos, de la salvación no será arbitrario. El camino está abierto para todos los que sientan su necesidad y se vuelvan a Dios para que sea satisfecha esta sed. El Apocalipsis, mis hermanos, prácticamente termina con una generosa y amante invitación de Dios para el pecador que desee voluntariamente el agua de la salvación.
Apocalipsis 22, 17. Amén. Listo, sigamos. Apocalipsis 21, versículo 7 dice, el que venciere, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahora, pongan atención. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis hay 7 promesas hechas a los vencedores. Aquí aparece una octava promesa que en cierto sentido incluye las 7 anteriores. Aquí el verbo heredará, que es kleironomeisei, este es el futuro indicativo en voz activa de kleironomeo, que significa heredar o tomar posesión de algo o recibir la parte asignada de una herencia. Eso es lo que significa. Ahora, el verbo que el apóstol Juan utiliza aquí para heredará es kleironomesei. Ojo, esta viene de la palabra griega kleironomeo, que significa exactamente lo que dice, recibir una herencia como hijo legítimo. Eso significa. Pero quiero que ustedes y yo notemos dos palabras claves en la descripción gramatical porque son un doble sello, ¿verdad?, de garantía divina para ustedes y para mí. Número uno, futuro indicativo. Ya esto yo he hablado mucho. Esto no es un deseo, no es una posibilidad, no es un ojalá. El indicativo, mis hermanos, recordemos, declara el hecho real como tal. Y el futuro nos dice que este hecho, aunque aún no lo vemos con los ojos físicos, está absolutamente asegurado en el calendario de Dios. Es tan cierto como que si ya hubiera sucedido. Es la promesa de Dios en el modo, como le diría, como en el modo will be del cielo, o sea, será. Y la voz activa, mis hermanos, eso significa que el sujeto, o sea, el vencedor en Cristo, realiza la acción. No es que la herencia le suceda pasivamente. El vencedor toma posesión activa, recibe, entra en la plenitud de lo que es suyo por derecho filial. Dios nos da la herencia y nosotros, como hijos conscientes y redimidos, la reclamamos y la poseemos. Ahora, pongamos todo junto. Cuando Dios dice que el vencedor heredará, está declarando con el tono más serio del lenguaje. Estaría diciendo así: esto no es una probabilidad, es una certeza calendarizada en mi futuro. Y tú, mi hijo, no serás un espectador, serás un participante activo tomando posesión con gozo de todo lo que yo, tu padre, te he reservado desde la fundación del mundo. Entonces, mis hermanos, esta es la seguridad inquebrantable que nos da un simple verbo griego. Nuestra herencia en la Nueva Jerusalén es inevitable, que es el futuro indicativo, y es experiencial. O sea, esa es la voz activa. O sea, no la vamos a perder y no vamos a ser espectadores pasivos. Seremos herederos que entran en el gozo de su Señor. Entonces, el concepto de herencia, mis hermanos, y heredarán, tienen profundas raíces veterotestamentarias. O sea, Dios dio la tierra de Canaán a Israel por herencia, Levítico 20:24. Israel, mis hermanos, es el pueblo de la heredad de Jehová, Deuteronomio 4:20. Deuteronomio 10:9 dice que Jehová es la heredad de Leví. O sea, ojo con esto. Esta persona llamada Johannes H. Scheller afirma lo siguiente, y ojo, y abro cita y vean lo que dice, porque hasta el apellido es difícil. Dice: el concepto de herencia tiene dimensiones soteriológicas y escatológicas. Está unido con los actos salvadores de Dios en la historia. La idea de la posesión de la tierra prometida va más allá de su primer cumplimiento en la historia hasta su posterior cumplimiento histórico en Cristo y más allá de eso, al cumplimiento futuro final al final del tiempo. Es de esa manera que la tendencia escatológica encontrada ya en el Antiguo Testamento es desarrollada. La idea esencial es la de heredar la promesa a los creyentes, a la que los creyentes son llamados. Finalmente, el Nuevo Testamento deja en claro que la herencia de la promesa no es solo para el pueblo escogido de Dios, Israel. A través de Cristo, los gentiles se han hecho coherederos con ellos. Cierro cita. Entonces, el comentarista nos está enseñando o nos está mostrando el hilo dorado de la herencia que Dios tejió a través de toda la Biblia, y esto es muy hermoso. Suena complejo, pero la idea es simple, sencilla y poderosa. Él dice que el concepto de herencia tiene dos dimensiones profundas. Número uno, dimensión soteriológica, es decir, tiene que ver con la salvación. Está unida a los actos salvadores de Dios en la historia, es decir, cada vez que Dios salva a su pueblo, siempre viene con una promesa de herencia. Cuando, por ejemplo, salvó a Israel de Egipto, la herencia fue la tierra prometida en Canaán. Esa tierra física era un adelanto, una sombra de algo mayor. Número dos, dimensión escatológica, de cumplimiento final. Esa promesa de herencia no se quedó en el Antiguo Testamento, siguió una trayectoria ascendente, ¿verdad? El primer piso, la historia, la tierra de Canaán para Israel. El segundo piso, Cristo. Es que un bichillo. El segundo piso, Cristo. En Jesús, la promesa se expande. Él es el verdadero heredero, Gálatas 3:16.
Y en él, en Jesús, la herencia ya no es solo un pedazo de tierra, sino la vida eterna y el reino de Dios. Y el piso final, el cumplimiento futuro, lo que nosotros veremos en la Nueva Jerusalén. Esto es el despliegue máximo, mis hermanos, de la herencia, la nueva creación, el cielo nuevo y la tierra nueva, donde Dios morará con ellos. Y aquí viene aquí viene el giro, por así decirlo, el giro glorioso. En el Antiguo Testamento, la herencia parecía ser solo para Israel, pero en el Nuevo Testamento se rompe ese muro. A través de Cristo los gentiles se han hecho coherederos con ellos, Efesios 3:6. Y esa palabra coherederos es como dinamita, dinamita pura. Significa que si usted, sin ser judío, usted está en Cristo por la fe, esa misma herencia prometida a Abraham es suya. No como un invitado de segunda, sino como hijo legítimo y coheredero con Cristo. Entonces, en resumen, la herencia, mis hermanos, empezó con una, por así decirlo, con una parcela de tierra para un pueblo, pero en el plan maestro de Dios, siempre apuntaba a algo cósmico y eterno. La posesión la posesión plena de la nueva creación por todos los redimidos, tanto judíos y gentiles, unidos como una familia en Jesús. Entonces, la tierra prometida era la semilla, la nueva Jerusalén es el árbol frondoso en el que nosotros, injertados por gracia, tenemos nuestra herencia asegurada. Entonces, la promesa de Dios, por lo tanto, se amplía, incluye a todos los vencedores, es decir, a quienes han puesto su fe en el Mesías, tanto judíos como gentiles. El vencedor, básicamente, como lo hemos venido viendo, va a heredar la nueva creación de Dios, todas las cosas. Es la traducción, por ejemplo, que la Reina Valera 1960 da al vocablo tauta, que significa estas cosas, de tal forma que heredará las glorias de la nueva Jerusalén que están a punto de ser exhibidas. Entonces, las glorias del estado eterno van a ser o serán la heredad de los vencedores. Amén. Dice el texto. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y esta es una maravillosa promesa. Aunque el creyente, ojo con eso, nosotros como creyentes ya poseemos esa relación por estar en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, tenemos que prestar atención a observar el tiempo futuro aquí de los verbos. Seré, esomai y será, estai. El primero, ojo con esto, el primero de los verbos señala a la promesa de Dios en el pacto abrámico, de Génesis 17 a 7:8 y Éxodo 6:7. El segundo señala, la segunda que será, señala el pacto davídico, que se ve en el segundo libro de Samuel 7:12 al 14, primer libro de Crónicas 17:13 también. De tal forma que el cumplimiento final de las promesas de Dios para los redimidos tiene que ver con los grandes pactos bíblicos. Por ejemplo, el pacto abrámico y el davídico y el nuevo pacto. Estos tres pactos contienen promesas de relación íntima entre Dios y sus redimidos. Ustedes pueden ver Isaías 55 del 1 al 7. Quienes, por ejemplo, quienes niegan a Cristo y son básicamente embaucados por los engaños, ¿verdad? De la ramera para seguir a la bestia, no van a tener heredad en la familia de Dios. Entonces, la sed de Dios, por ejemplo, mencionada en el versículo 6, es satisfecha solamente mediante la realidad de estar en la familia de Dios. Entonces, resumiendo, el vencedor se refiere exclusivamente al redimido. Aunque el creyente ya es más que vencedor, ¿verdad? Apocalipsis 21:7 contempla un cumplimiento futuro. Heredará, será. Puesto que la realización, ¿verdad? Final tiene por escenario lo que va a suceder después de la resurrección y la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces, o mejor dicho, tanto la herencia como la relación filial entre Dios y el vencedor tienen su carácter permanente. Versículo 8. Ahora sí, voy a leerles el versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, después de exponer todas las bendiciones que Dios derramará sobre los redimidos, el apóstol Juan da atención a quienes van a ser excluidos del reino eterno. Viene la frase, pero, del griego de. Esta es una conjunción, pongan atención, esta es una conjunción adversativa que introduce el contraste entre las abundantes bendiciones de los hijos de Dios y la triste herencia de los incrédulos. El apóstol Juan acá presenta una lista de todas aquellas personas que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pueden verlo también en el capítulo 20:10 y capítulos 20:10 y versículos 14 y 15. Ahora, fijémonos en una palabra pequeñita, pero que está cargada de significado. Y esta palabra es pero. En el griego original se escribe como de, como decir de nada más. Los expertos gramáticos la llaman una conjunción adversativa. Repito, esto suena técnico, pero su función es dramática y es clara. Imaginémonos, por ejemplo, que ustedes y yo estamos viendo una película. Otra vez, primero vemos una escena deslumbrante, una fiesta de bodas, risas, luz, alegría, el protagonista recibiendo su herencia, y después la cámara hace un zoom rápido y un corte en seco. La música cambia, aparece una escena oscura, una prisión, dolor y separación. Ese cambio brusco es, pero
visual, pero visual, ¿verdad? Es exactamente lo que hace esta pequeña palabra de del griego que dice pero en el texto. No es un y que suma, no, es un pero que contrasta, opone y separa. Actúa como un muro divino que Dios mismo levanta en la narrativa. De un lado del muro, las abundantes bendiciones de los hijos de Dios, la herencia, la afiliación, la nueva Jerusalén. Y del otro lado del muro, la triste herencia de los incrédulos, el lago de fuego, la muerte segunda. Esta conjunción es un recordatorio solemne de aquel destino final de la humanidad, o el destino, mejor dicho, es un recordatorio solemne de que el destino final de la humanidad no es solo masa indiferenciada. Hay una línea divisoria absoluta trazada por la justicia y la gracia de Dios. No hay zonas grises, mis hermanos. No hay zonas grises. No hay un término medio. La revelación nos presenta todo esto sin ambigüedades, dos destinos eternos, la comunión o la separación. El pero nos obliga a elegir de qué lado del muro queremos estar ustedes y yo, porque la puerta de la gracia todavía está abierta. No hay término medio. Si usted dice, no, yo no voy a la iglesia, yo no quiero nada con Cristo, pero yo soy bueno, ya eligió, porque no hay un punto medio. Así es simple. Y esta es una aplicación espiritual urgente. Este pero divino, ¿verdad? De la palabra griega de elimina por completo las ilusiones peligrosas. Muchos creen que con estar en la religión ya están del lado correcto del muro. No. Van a misa el domingo o asisten al culto, repiten oraciones, piensan que eso es suficiente, están sirviendo, cantan y hacen un montón de cosas, etcétera. Otros sin ninguna religión, se dicen a sí mismos, yo soy muy buena persona, Dios a mí me va a entender y me va a entrar al cielo. Viven como les da la gana, pero con un sentimiento vago de que Dios está conmigo. Una vez una persona me dijo, yo no quiero nada con Dios porque el hombre y yo y el hombre. No, chito, eso no funciona así. Este pasaje, mis hermanos, es un balde de agua fría, pero con hielo, ¿verdad? De la realidad. El muro no se divide entre religiosos y no religiosos. Se divide entre hijos de Dios, los redimidos, los que tienen a Cristo, e incrédulos, los que rechazaron o ignoraron al Hijo de Dios. La lista del apóstol Juan da después del pero, es clara, incluye idólatras, mentirosos, inmorales, pero también incluye a los cobardes e incrédulos, esos que en el momento de la verdad, por temor al qué dirán o por amor a su comodidad, negaron su fe. Uy, no voy a decir que soy cristiano porque qué vergüenza. Uy, yo no voy a decir que creo en Jesús porque se van a reír de mí. Personas que quizás estaban dentro del ambiente religioso, pero su corazón nunca fue transformado por el nuevo nacimiento. Entonces la advertencia bíblica aquí es solemne. Usted puede estar bautizado, usted puede tomar la Santa Cena, usted puede cantar en el coro y aún estar del lado equivocado del muro, ¿verdad? Si su corazón nunca se ha rendido a Cristo Jesús en arrepentimiento y en fe verdadera. No es solo rituales, es sobre relación, no es sobre apariencia, es sobre conversión. Por eso pero es en realidad la última llamada de misericordia. Nos fuerza, mejor dicho, nos fuerza a hacer un examen honesto. ¿De qué lado estoy yo realmente? ¿Soy un hijo de Dios por la fe en Jesús o solo soy un religioso practicante? ¿O he confiado en mis buenas obras o en mi asistencia a la iglesia? ¿O he confiado exclusivamente en la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz? La puerta de la gracia, mis hermanos, está abierta precisamente para que nadie tenga que vivir en la zona gris de la autojustificación. Esa zona no existe ante Dios. Hoy es el día para cruzar por la fe al lado correcto del muro, el lado donde está Jesús diciendo, el que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Amén. Luego dice, los cobardes, tois de Ilois. Este vocablo, mis hermanos, procede del verbo temer o deido. Se refiere a quienes, ojo con esto, ¿a qué se refiere cobardes? Se refiere a quienes se retractaron de confesar al Mesías en medio de la persecución. Ajá. Por ejemplo, ustedes pueden ver ese mismo verbo, el uso de ese verbo en Mateo 8:26 y Marcos 4:40. Como la semilla que cayó en pedregales, que al germinar no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Mateo 13:21. Los cobardes, mis hermanos, mencionados aquí, son los que se doblegaron ante la bestia, aceptaron su tatuaje o su marca o lo que sea y negaron a Cristo. Y este principio espiritual, mis hermanos, trasciende este momento final. La cobardía que condena la escritura es la que nace de un corazón que valora más la aprobación humana, la comodidad o la seguridad personal que la lealtad a Cristo Jesús. En el contexto de la gran tribulación se manifestará en la negación física por temor a la muerte.
Pero hoy, mis hermanos, en nuestro contexto actual, esa misma raíz de cobardía espiritual puede manifestarse de otras maneras como el que dirán silencioso, la persona que calla su fe en el trabajo, en la universidad o en la familia para no ser señalado. Qué vergüenza, ¿verdad? Para no perder la popularidad o para evitar una discusión incómoda. Muchos quieren evitar discusiones incómodas con respecto a la palabra. También la conformidad cómoda, ojo, a aquel que para no sobresalir o ser rechazado, se adapta a los patrones, a los chistes, a los valores y al estilo de vida del mundo, diluyendo su testimonio cristiano. Otro, la negociación de la convicción, quien por temor a perder un beneficio, un trabajo, un salario o cualquier otra cosa que usted se imagina, un puesto, una relación, un novio, una novia, etcétera, o una herencia, compromete principios bíblicos claros, prefieren encajar que ser fieles. Jesús fue claro, mis hermanos. Al que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. La negación, mis hermanos, la negación no es solo un acto verbal bajo tortura, es un patrón de vida donde el miedo al hombre gobierna sobre el amor de Dios. Por lo tanto, mientras el pasaje señala directamente a los que claudican ante la bestia, nos sirve a usted y a mí de espejo solemne para usted examinarse y yo también. Pregunto, ¿hay áreas en nuestra vida donde el temor al rechazo, a la burla o a la pérdida me está haciendo actuar como un cobarde espiritual, silenciando mi fe y comprometiendo mi lealtad a Cristo? La advertencia es para todos, así que no se haga la loca o el loco, es para todos. La cobardía que nace la cobardía que nace de la fe no arraigada nos coloca en un terreno peligroso, pues los cobardes están en la misma lista que los idólatras y los incrédulos para el juicio del lago de fuego. Amén. Los incrédulos, para ir avanzando, vamos a ver. Los incrédulos, tois apistois. Este vocablo, mis hermanos, generalmente significa sin fe o incrédulos. En este contexto, mis hermanos, sin embargo, es mejor traducirlo como infieles o indignos de confianza. Este vocablo, mis hermanos, se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento para designar a inconversos. Por ejemplo, en primera de Corintios 6:6, 7:12, 10:27, primera de Corintios también, 14:22, segunda de Corintios 6:14 al 15. Pero en este contexto, mis hermanos, la referencia parece ser a personas que profesan ser creyentes y de hecho o de palabra niegan su fe en Cristo Jesús. Esta distinción es vital, mis hermanos. No se refiere solo al ateo declarado, sino al profesor de fe cuya vida se contradice sistemáticamente, ¿verdad? Sistemáticamente su confesión. La palabra infiel, mis hermanos, aquí implica una ruptura del pacto, una falta de fidelidad a aquel en quien se dice creer. La verdadera fe salvífica, mis hermanos, que es confianza y entrega, produce inevitablemente el fruto de fidelidad, obediencia amorosa. Cuando ese fruto está ausente de manera persistente y voluntaria en áreas claras de nuestra vida, plantea una pregunta seria sobre la realidad de la fe profesada. El principio es este. Las decisiones y patrones de vida que violan flagrantemente y sin arrepentimiento los mandamientos claros de Dios pueden ser, de hecho, una demostración externa de un corazón incrédulo o infiel. No es que ojo con esto, no es que un solo pecado haga a alguien incrédulo, no, todos pecamos. Hablamos de un patrón de desobediencia deliberada que rechaza la autoridad de Dios en esa área, mostrando que en la práctica no se confía en que sus designios son buenos y sabios. Por ejemplo, una persona que profesa a Cristo, pero que sin una causa bíblica justa, como la fornicación de Mateo 19:9, y sin un corazón de arrepentimiento decide divorciarse y volverse a casar, está tomando una decisión que desobedece abiertamente la enseñanza explícita de Jesús. Si esta acción va acompañada de una justificación personal, falta de arrepentimiento y desprecio por la palabra, no solamente es un error, es un acto de infidelidad práctica que cuestiona la sumisión de ese corazón a la autoridad de Cristo. Lo mismo aplicaría a patrones de deshonestidad, inmoralidad, idolatría o poner algo antes que Dios, etcétera. Entonces, la advertencia, mis hermanos, de Apocalipsis 21:8 es solemne. En el juicio final, Dios no solo ve la confesión de labios, sino la fe fiel o infiel demostrada en la vida. Santiago lo resume así: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. No es que las obras salven, mis hermanos, sino que la fe verdadera, ¿verdad? La fe verdadera, salvífica, no puede permanecer infructuosa. Un corazón transformado por la gracia anhela, aunque con lucha diaria y necesidad de perdón constante, ser fiel. Amén. Los abominables, vamos avanzando para ver si termino. Ya casi terminamos. Los abominables, tois, deligmenois. Este vocablo, mis hermanos, es el participio perfecto, voz pasiva del iso,
que significa contaminar, contaminar, hacer detestable o cometer abominación. El término, mis hermanos, señala a personas cuyas naturalezas han sido saturadas de las abominaciones que practicaron a lo largo de su vida, y el contexto sugiere, ponga atención, sugiere que en este caso las abominaciones no son solo actos de idolatría, sino los vicios monstruosos y antinaturales de los paganos. Esta descripción gramatical no es solo técnica, es una radiografía espiritual profunda que revela el estado irreversible de un corazón. Participio perfecto. El participio, mis hermanos, nos dice que estas personas son caracterizadas por la abominación. No es algo que hacen ocasionalmente, es lo que las define. Y el perfecto añade la dimensión crítica. La acción de contaminarse ocurrió en el pasado, pero su resultado permanece en un estado presente y activo. Es como un vaso que se llenó de veneno, que en una acción pasada, y permanece lleno y contaminado en estado presente. No es un error del momento, es una condición adquirida y fijada. Y la voz pasiva, esto indica que el sujeto, o sea, los abominables, recibió y sufrió esa acción. Sugiere que no nacieron así, sino que se dejaron saturar por las abominaciones, se entregaron a ellas de tal manera que esas prácticas los moldearon y definieron desde afuera hacia adentro, corrompiendo su misma naturaleza. El término, mis hermanos, señala a personas cuyas mismas naturalezas han sido saturadas de las abominaciones que practicaron a lo largo de su vida. No solo son pecadores que caen, son pecadores que se han sumergido y han permitido que el pecado los redefina. El contexto sugiere que en este caso los abominables no son solo actos de idolatría, sino los vicios monstruosos y antinaturales de los paganos, como ya lo mencioné anteriormente. Entonces, ¿a qué se refiere el día de hoy? Aquellos que no solo cometen pecados, sino que los celebran, institucionalizan y construyen su identidad alrededor de lo que Dios llama abominación. Son ejemplos claros, por ejemplo, la idolatría moderna, no solo ídolos de madera, sino la adoración al yo, al placer, al dinero, al poder, como fin último de la vida, desplazando a Dios. Personas cuyo corazón están saturados de amor al dinero. Primera Timoteo 6:10. Dos, la corrupción de lo sagrado. Aquellos que dentro o fuera de la iglesia distorsionan la verdad de Dios para justificar sus vicios. Por ejemplo, promueven el aborto como derecho, la avaricia como éxito o la inmoralidad sexual como el amor libre, corrompiendo lo bueno. Tres, la perversión de lo natural. Siguiendo el patrón de Romanos 1:26-27 se refiere a quienes no solamente practican, sino que hacen apología y se enorgullecen de las relaciones y conductas sexuales que Dios designó como contrarias a su diseño natural y moral, buscando redefinir lo que Él creó como bueno. Y cuatro, la cultura de la muerte. Los que promueven y se benefician de industrias que desprecian la vida humana como ciertas formas extremas de tráfico, explotación o eutanasia, habiendo endurecido su conciencia. No son personas que luchan y caen, son aquellos cuya conciencia han sido cauterizada, 1 Timoteo 4:2, y cuya identidad se ha fusionado con la práctica abominable hasta el punto de llamar bueno al mal y al mal bien, Isaías 5:20. El participio perfecto muestra que es un estado fijo, la voz pasiva muestra que es el fruto de una entrega progresiva, es la advertencia más severa, y cuidado con aquello a lo que usted y yo nos entregamos, que porque podría terminar o terminará definiéndonos para la eternidad. Lo otro, para ir finalizando, los homicidas, tois foneusin, es decir, los que cometen asesinatos. La referencia, mis hermanos, puede ser general en el sentido de señalar a los seres humanos y gobiernos despiadados, ¿verdad? O que gobiernos que despiadadamente asesinan a sus semejantes. En el contexto, el vocablo se refiere más bien a los perseguidores de los que siguen al Mesías. Los homicidas mencionados tomaron parte o directamente asesinaron a los cristianos. Vean Apocalipsis 17:6 y 18:24. Por ejemplo, la historia del cristianismo está repleta de casos de martirio. Muchos de los creyentes de la tribulación sufrirán martirio por orden de la bestia. Apocalipsis 21:8 tiene un contexto escatológico claro, perseguidores de los santos. Sin embargo, la palabra en sí, foneus, en el uso bíblico y teológico más amplio, abarca toda acción deliberada de quitar una vida humana inocente, lo que incluiría el suicidio. La clave está en abordar con extrema sensibilidad, sin forzar el texto, ¿verdad? Ni generar condena innecesaria, pero reconociendo el principio moral. Entonces, al considerar la plenitud del mandamiento bíblico, no matarás, de Éxodo 20:13, que en hebreo prohíbe específicamente el asesinato de un inocente, el rakshak, la teología cristiana histórica ha entendido que este pecado abarca no solamente quitar la vida de otro, sino también la propia. Esto se fundamenta en que la vida es un don sagrado de Dios. Génesis 9:6, Salmo 139:13-16, sobre el cual, pongan atención, sobre el cual no tenemos dominio absoluto. Por lo tanto, el acto deliberado de suicidarse en sí mismo viola ese principio sagrado. Sin embargo, mis hermanos, aplicar ese término del Apocalipsis de manera directa y condenatoria a una persona que ha cometido suicidio requiere una extrema cautela espiritual y humildad.
Estamos hablando de un acto que por lo general es la culminación de una tormenta perfecta de enfermedad mental severa, como una depresión clínica profunda, dolor insoportable, aislamiento o una distorsión total de la percepción de la realidad. Y en tales casos, la capacidad de juicio moral y la libertad de la persona pueden estar gravemente comprometidas. Solo Dios, que ve el corazón, conoce el grado de lucidez y responsabilidad en ese momento final de cada persona. Por eso, mis hermanos, aunque debemos enseñar con claridad, ¿verdad?, la santidad de la vida y el principio bíblico de que quitar la vida propia es un acto grave, debemos hacerlo sin crueldad y con un corazón quebrantado. Nuestra responsabilidad acá no es juzgar a los que han caído en tal desesperación, pero sino extender compasión a los que sufren, construir comunidades de apoyo genuino y señalar la esperanza en Cristo, quienes luchan con pensamientos oscuros. Y debemos recordar que la gracia de Dios en Cristo Jesús es más profunda que cualquier pecado y que solo Él es el juez justo y misericordioso de cada alma. El foco de Apocalipsis 21:8 permanece en la malicia deliberada y consciente de los perseguidores que odian a Cristo Jesús de su pueblo. Nos sirve como un principio general de advertencia sobre la santidad de la vida, mientras nos impulsa con mayor urgencia a ser instrumentos de vida y esperanza en un mundo marcado por la desesperación. Amén. Termino. Hemos visto, mis hermanos, la línea, ¿verdad?, divisoria eterna. De un lado, la Nueva Jerusalén, la herencia garantizada para los hijos de Dios, y del otro lado, el lago de fuego, la triste herencia de quienes rechazaron al Hijo. Y entre ambos, solo un muro, el pero de Dios que nos obliga a elegir. Hoy ese muro tiene una puerta abierta. Jesucristo, Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. La gramática griega nos enseñó la certeza. Hecho está, en perfecto, heredará un futuro indicativo. Dios ya decretó el fin, pero su nombre, el suyo, en el libro de la vida, se escribe hoy con la tinta de su arrepentimiento y fe. Entonces, ¿de qué lado del muro está usted? No se conforme, mis hermanos, con ser religiosos. Cristo no vino a ser religiosos, sino hijos. Él no quiere su ritual, Él quiere tu corazón. Si usted reconoce que usted ha vivido como un cobarde espiritual, negociando su fe, o como un infiel desobedeciendo su palabra, este es el momento hoy. La puerta de la gracia está abierta para usted, pero no para siempre. Amén. Bueno, mis hermanos, nos vemos la siguiente semana. Dios primero, que la pasen muy bien. Vamos a orar y terminamos. Padre bendito, gracias te damos por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra definitivamente siempre es un sustento extraordinario. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, donde quiera que estén, Señor. Bendícelos, guárdalos, prospéralos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Y ayúdanos a ponerla en práctica hoy y siempre. Y que esa puerta está abierta hoy para ti y para mí. Hoy es ese día. ¿De qué lado del muro vamos a estar? En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, los bendecimos y los amamos. Recuerden, el lunes tenemos oración, el domingo tenemos pues reunión, ¿verdad? O dominical. Y nos continuamos viendo la siguiente semana. Chao, buena noche.